El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una pequeña villa enclavada entre colinas, donde la brisa susurraba secretos a los árboles y los campos florecían en colores vivos. En este rincón apacible, el profesor Theodore Harlow, con su mirada profunda y mente inquieta, residía en un laboratorio repleto de curiosidades científicas. El sol se retiraba lentamente, dejando que las sombras se deslizaran sobre los techos de tejas rojas. En el laboratorio de Harlow, la penumbra no extinguía la luz de la determinación en sus ojos. La tenue iluminación de lámparas antiguas jugaba sobre estanterías repletas de libros polvorientos y artilugios misteriosos. Harlow, con las mangas de la camisa remangadas y el cabello alborotado, estaba absorto en su obsesión, la creación de una máquina del tiempo. La narrativa se centra en los movimientos del profesor, sus manos hábiles danzando sobre tablas cubiertas de ecuaciones y esquemas. En un rincón, un reloj de péndulo marcaba el paso del tiempo, un recordatorio constante de la búsqueda del científico por desafiar esa línea temporal. Harlow, con ojos que brillaban como estrellas, movía piezas con precisión. El brillo de una lámpara cercana reflejaba en su rostro la chispa de la inspiración. La historia se sumerge en los pensamientos del protagonista, revelando su obsesión por el tiempo y su deseo de comprender sus misterios más profundos. Cada clic de un engranaje resonaba en la habitación, mezclándose con el suave murmullo del viento que se colaba por las ventanas entreabiertas. La atmósfera se cargaba de electricidad cuando Harlow, con manos temblorosas de emoción, conectaba los últimos cables de su creación. La noche avanzaba, pero Harlow no notaba el tiempo. Con un gesto certero, activó la máquina del tiempo, y en un destello deslumbrante, la realidad pareció desvanecerse. La sala quedó sumida en la oscuridad, solo interrumpida por el parpadeo intermitente de luces desconocidas. El laboratorio de Theodore Harlow se sumió en un silencio profundo después del destello inicial de la máquina del tiempo. La oscuridad se cernía sobre las paredes, y por un instante, el mundo parecía haberse detenido. Sin embargo, el suspenso apenas duró un latido. Con un zumbido resonante, la sala comenzó a vibrar, como si los cimientos mismos del tiempo fueran desafiados. Luces titilantes danzaban a lo largo de los contornos de la máquina, y el sonido mecánico de engranajes en movimiento llenaba el espacio. Harlow, con ojos entrecerrados, observaba maravillado cómo su invención cobraba vida. El brillo en sus ojos se intensificó al compás de la sinfonía de la maquinaria. Cautivado por el espectáculo de luces y sombras, Harlow no podía apartar la mirada de la maravilla que había engendrado. A medida que la máquina del tiempo alcanzaba su pleno funcionamiento, la habitación se transformaba en un remolino de energía cuántica. Harlow se sintió como un intruso en su propio laboratorio, testigo de una fusión entre ciencia y magia. La atmósfera vibraba con posibilidades desconocidas. El científico, con un atisbo de anticipación en su rostro, decidió dar el paso final. Con movimientos cuidadosos,
Ajustó los controles y activó la secuencia temporal. La máquina reaccionó, y Arlo se vio envuelto en una cascada de colores y destellos. La realidad se desvaneció a su alrededor. La máquina del tiempo, con sus luces centelleantes y un suave zumbido, llevó al profesor Arlo a través de un túnel interdimensional. Colores indescriptibles se fundían en un caleidoscopio de momentos, y la sensación de movimiento se volvía abstracta en la mente de Arlo. Pasaron segundos que parecieron horas, y finalmente, emergió en un rincón desconocido del tiempo y el espacio. El entorno que rodeaba al científico era extraño y ominoso. Un cielo en tonos desgastados se extendía sobre un paisaje distópico. Ruinas de antiguas estructuras se alzaban como testigos silentes de un pasado olvidado. Arlo, aturdido pero maravillado, se aventuró por este nuevo mundo, guiado por la curiosidad y la necesidad de entender el misterio que se extendía ante él. En su exploración, el científico se topó con vestigios de una civilización extinta. Fragmentos de tecnología avanzada y escritos indelebles en estructuras desmoronadas sugerían un pasado de grandeza, ahora devorado por el paso inexorable del tiempo. El profesor, con sus dedos acariciando las reliquias, sentía una conexión con un pasado que ya no tenía voz. Mientras avanzaba, Arlo se encontró con escenas desconcertantes. Animales robóticos erraban entre escombros, murmullos de un pasado tecnológico que ahora yacía silenciado. La narrativa se sumerge en la maravilla y el asombro del protagonista, transmitiendo la mezcla de fascinación y desconcierto ante este futuro desolado. En medio de la desolación, Arlo descubrió una pantalla parpadeante que emitía un tenue resplandor. Al tocarla, imágenes se proyectaron ante él, revelando una historia olvidada. Guerras, desastres naturales y decisiones equivocadas habían llevado al mundo a su decadencia. La humanidad, en su afán de conquistar el tiempo, había desatado consecuencias inimaginables. Este descubrimiento resonó en el corazón del profesor. La máquina del tiempo no solo lo había llevado al futuro, sino que también lo había llevado a un pasado distante. La historia de la humanidad se revelaba ante sus ojos, y Arlo se sintió investido de una misión más grande: comprender los errores del pasado para cambiar el curso del futuro. A medida que el profesor Arlo continuaba explorando el desolado futuro, se encontraba rodeado de las ruinas de lo que alguna vez fue una civilización próspera. Los escombros de edificios majestuosos y las calles ahora silenciosas contaban la historia de un apogeo y una caída que resonaba en cada rincón desgastado. En su caminar, Arlo se topó con inscripciones en las paredes medio derruidas. Antiguas crónicas grabadas en piedra que relataban eventos olvidados y advertían sobre las consecuencias de manipular el tejido temporal. Era como si las voces de aquellos que habían precedido al profesor susurraran en el viento, advirtiéndolo sobre la fragilidad de jugar con el tiempo. Entre las ruinas, el científico encontró vestigios de un pasado que alguna vez brilló con innovación. Fragmentos de tecnología avanzada, ahora inertes, dejaban entrever un potencial que se desvaneció en el polvo del tiempo. Arlo, con dedos temblorosos, acarició las máquinas silenciosas que una vez habían sido testigos de logros extraordinarios. Sin embargo, no todo estaba perdido en este mundo posapocalíptico. En las sombras de las ruinas, Arlo se encontró con grupos de supervivientes que, a pesar de la desolación, habían encontrado formas ingeniosas de adaptarse. Almas resilientes que luchaban por preservar la chispa de la humanidad en medio de la oscuridad.
A través de interacciones con estos sobrevivientes, el profesor descubrió historias conmovedoras de esperanza y resistencia. Compartieron cuentos de tiempos mejores y enseñanzas aprendidas en las cenizas del pasado. La narrativa se sumerge en las emociones de Arlo mientras se conecta con aquellos que aún aferran la llama de la humanidad. En su travesía, el científico también enfrentó desafíos inesperados. Criaturas mecánicas errantes y fenómenos temporales impredecibles pusieron a prueba su determinación. Cada encuentro ofrecía lecciones valiosas y presentaba nuevos misterios, desafiando al protagonista a cuestionar las consecuencias de su búsqueda por alterar el flujo del tiempo. La noche cayó sobre el paisaje desolado, envolviendo las ruinas en un manto de oscuridad. A medida que las estrellas titilaban en un cielo tintado de melancolía, el profesor Arlo, imbuido por las historias de los supervivientes y las advertencias grabadas en las paredes, sentía la carga de su misión resonar en cada paso. Entre las ruinas, la máquina del tiempo resplandecía como un faro anacrónico. Arlo se detuvo frente a su creación, sintiendo la dualidad de su invención, una herramienta de conocimiento y, al mismo tiempo, una llave para abrir puertas hacia la desgracia. En este capítulo, la narrativa explora la introspección del protagonista mientras se enfrenta al contraste entre el asombroso potencial de su máquina y las sombras del pasado que revela. La escritura se adentra en los pensamientos de Arlo, sus dudas y su determinación, añadiendo capas emocionales a la trama. Decidido a comprender el origen de la catástrofe, Arlo decidió explorar las regiones más profundas del futuro devastado. Cada paso que daba entre las sombras era una danza con la incertidumbre, pero su determinación no vacilaba. Se topó con ciudades sumidas en la penumbra, donde el eco del pasado se manifestaba en las formas distorsionadas de lo que alguna vez fue civilización. Mientras avanzaba, la máquina del tiempo actuaba como un faro móvil, guiándolo hacia las señales de eventos pasados. Arlo se encontró en medio de fragmentos de visiones antiguas, proyecciones residuales de momentos cruciales. Visiones de decisiones malogradas, de ambiciones descontroladas, y de consecuencias desastrosas que reverberaban en el espacio-tiempo. En su búsqueda, Arlo también se enfrentó a las sombras del futuro inmediato, vislumbrando eventos que aún no habían ocurrido en su propia línea temporal. Estos presagios ofrecían pistas crípticas sobre posibles sendas a seguir y advertencias sobre elecciones que podrían sellar el destino de la humanidad. Cada visión, cada destello del pasado y del futuro, dejaba una impresión imborrable en la mente del profesor. La narrativa explora la carga emocional que enfrenta al descubrir verdades incómodas y la responsabilidad que se avecina al comprender las complejidades del tiempo. Arlo, envuelto en la penumbra del futuro distópico, se encontraba ante la máquina del tiempo, contemplando las sombras del pasado y las nebulosas visiones del futuro. La inmensidad del enigma temporal se extendía ante él como un vasto océano de posibilidades, cada onda llevando consigo secretos y desafíos insondables. Decidido a descifrar los misterios del colapso temporal, Arlo ajustó los controles de la máquina del tiempo con una mezcla de cautela y determinación. La narrativa se sumerge en la complejidad de sus pensamientos mientras enfrenta la abrumadora tarea que tiene por delante. A medida que la máquina del tiempo cobraba vida, Arlo se vio envuelto en una cascada de luces resplandecientes. La línea del tiempo se desplegaba ante él, una maraña intrincada de eventos interconectados. La narrativa aprovecha esta oportunidad para explorar la visualización mental del protagonista, donde el tiempo se manifiesta como un tejido vibrante y maleable.
el científico se adentró en momentos cruciales, retrocediendo y avanzando a través de eventos que habían desencadenado la espiral temporal. Visiones de decisiones clave, algunas tomadas por él mismo, se sucedían ante sus ojos. La escritura se sumerge en la complejidad ética de estas elecciones y la carga emocional que conlleva enfrentar las consecuencias de sus propios actos. A medida que Arlo exploraba los entresijos de la línea temporal, se encontró con seres que existían en los pliegues del tiempo. Entidades temporales, guardianes de la realidad, que lo observaban con ojos que parecían comprender las innumerables capas del tiempo. La narrativa introduce elementos fantásticos, añadiendo un toque de misticismo a la trama. En su travesía temporal, el protagonista también se enfrentó a paradojas desconcertantes. Encuentros consigo mismo en momentos distintos, realidades alternas que se desvanecían y resurgían. La narrativa juega con la noción de la paradoja temporal, desafiando la comprensión lógica del protagonista y llevándolo a cuestionar la naturaleza misma de su existencia. Arlo, con la sabiduría adquirida en sus viajes temporales, contempló el arco iris de líneas temporales que se desplegaban ante él. Cada camino representaba una elección, una posibilidad, y el peso de esas sendas resonaba en sus pensamientos. La narrativa profundiza en la complejidad de las decisiones que enfrenta, explorando las repercusiones y las conexiones intrincadas entre los hilos del tiempo. El científico se adentró en las sendas divergentes, explorando realidades alternativas que divergían desde puntos cruciales de la historia. Se encontró con versiones de sí mismo que habían tomado decisiones distintas, algunos enfrentando triunfos y otros, tragedias. La escritura se sumerge en la exploración de la identidad y la naturaleza fluida de la existencia a través de estos encuentros con versiones alternas de Arlo. En su travesía, el protagonista también descubrió lugares anclados en la eternidad. Puntos fijos en el tejido temporal donde la realidad se retorcía y se mezclaba en una amalgama de épocas. La narrativa utiliza estos lugares como escenarios para explorar la convergencia del pasado, presente y futuro, llevando al protagonista a enfrentarse cara a cara con la esencia misma del tiempo. En su búsqueda de respuestas, Arlo se encontró con guardianes del tiempo, entidades etéreas que custodiaban la integridad del continuum temporal. Estos seres, con voces resonantes que parecían susurrar ecos del futuro, le ofrecieron visiones más profundas de la catástrofe que acechaba. La narrativa introduce elementos de mitología temporal, enriqueciendo el trasfondo de la historia. Entre los desafíos temporales, el científico también descubrió reliquias olvidadas. Artefactos de eras lejanas que encerraban secretos y poderes inexplorados. Estos objetos, imbuidos de la esencia misma del tiempo, desafiaban las leyes conocidas de la física y ofrecían a Arlo herramientas para comprender y tal vez alterar la senda del destino. A medida que el protagonista avanzaba entre las sendas del tiempo, enfrentó dilemas morales y la inevitable consecuencia de sus elecciones. La narrativa explora la dualidad entre el deseo de cambiar el pasado y la comprensión de que ciertos eventos son inevitables. Arlo, en su búsqueda de redención temporal, se encuentra con la complejidad intrínseca de la libre voluntad y el destino entrelazados. El retorno de Arlo al presente no marcó el final de su odisea temporal, sino el inicio de un nuevo capítulo en el laberinto del tiempo. Las visiones del pasado y las sendas futuras se entrelazaban en su mente, creando un tapiz complejo de conocimiento y dilemas. La narrativa explora la dualidad de su existencia, atrapado entre la carga del conocimiento y la incertidumbre del futuro.
Inmerso en sus reflexiones, el científico se embarcó en una búsqueda más profunda. El laboratorio, iluminado por la luz tenue de las lámparas, se convirtió en su refugio, un lugar donde las ecuaciones y los artefactos se convertían en las llaves para desbloquear secretos más allá del entendimiento convencional. El capítulo se sumerge en la meticulosidad de los experimentos de Arlo, cada prueba llevándolo más cerca de comprender la raíz del cataclismo temporal. La escritura se enfoca en los detalles científicos, explorando teorías cuánticas y conceptos temporales avanzados, mientras el protagonista lucha por descifrar el enigma que envuelve al tiempo mismo. En su búsqueda, Arlo se encontró con archivos olvidados y registros de experimentos anteriores. Descubrió que no era el único que había intentado desafiar el tiempo. Científicos del pasado, igualmente obsesionados, habían dejado pistas y advertencias que se convertían en las brújulas de su propia travesía. La narrativa se sumerge en los conflictos internos del protagonista. Dudas y temores se agolpan en su mente mientras se enfrenta a la realidad de que, a pesar de sus esfuerzos, ciertos eventos pueden ser inalterables. La exploración de la psicología del personaje añade profundidad emocional a la trama. La máquina del tiempo, ahora perfeccionada con conocimientos recién adquiridos, se convirtió en el portal hacia mundos temporales aún más remotos. Arlo se aventuró en lugares donde las leyes conocidas de la realidad se desmoronaban, enfrentándose a criaturas temporales y fenómenos que desafiaban cualquier explicación. En el corazón del laberinto temporal, Arlo se encontró con una encrucijada. Una elección crucial que podría alterar el curso de la historia, pero a un costo insondable. La narrativa explora la moralidad de sus decisiones, tejiendo una red de consecuencias que se extienden hacia el pasado y el futuro. Mientras Arlo continuaba su travesía en el laberinto temporal, descubrió un sector hasta ahora inexplorado. El brillo de su máquina del tiempo iluminaba una cámara oculta, llena de extraños artefactos y un eco resonante que sugería un misterio oculto en los recovecos del tiempo. Al explorar este nuevo rincón temporal, el científico se topó con un artefacto olvidado, un reloj antiguo que destilaba un aura misteriosa. Al tocarlo, Arlo se vio envuelto en visiones de un pasado distante, donde una civilización avanzada se enfrentaba a conflictos inimaginables. Este nuevo elemento introduce un conflicto adicional en la trama. Las visiones del pasado le revelaron a Arlo la existencia de una fuerza temporal oscura, una entidad que manipulaba los hilos del tiempo para sus propios fines nefastos. La narrativa se sumerge en la intriga y la tensión al presentar este nuevo antagonista, cuyo origen se remonta a eras olvidadas. Al investigar más a fondo, Arlo descubrió que esta entidad había sembrado semillas de discordia a lo largo de la historia, desencadenando eventos catastróficos. Su objetivo parecía ser desestabilizar el tejido temporal, aprovechándose de las debilidades inherentes a la maquinaria temporal. La escritura explora la urgencia del protagonista al darse cuenta de que la amenaza que enfrenta es mucho más grande y antigua de lo que había imaginado. Durante sus incursiones temporales, Arlo se encontró con un aliado inesperado, un viajero del tiempo proveniente de una época aún más lejana. Este nuevo personaje, un sabio anciano que había dedicado su vida a entender los misterios temporales, se unió a Arlo en su búsqueda para desentrañar los secretos del reloj antiguo y detener la amenaza que se cernía sobre la realidad misma. La narrativa explora la dinámica entre Arlo y el sabio anciano, cada uno aportando sus conocimientos y perspectivas únicas. La historia se sumerge en el pasado del anciano,
revelando sus propias luchas y pérdidas en la batalla contra la entidad temporal oscura. Este nuevo personaje enriquece la trama con su sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. El conflicto se intensifica a medida que Arlo y su nuevo aliado enfrentan obstáculos ingeniosos establecidos por la entidad oscura. Experimentan saltos temporales desafiantes, donde la realidad misma parece distorsionarse para impedirles alcanzar su objetivo. La escritura se sumerge en la acción y la tensión mientras los protagonistas luchan contra las artimañas temporales. Arlo y el anciano viajero del tiempo avanzaron con determinación, persiguiendo las huellas de la entidad temporal oscura. Su búsqueda los llevó a través de eras y civilizaciones, enfrentándose a desafíos temporales cada vez más complejos. En este capítulo expansivo, la narrativa se sumerge en la exploración de distintas épocas y en el crecimiento de la alianza entre los protagonistas. El dúo temporal llegó a una ciudad antigua, donde las calles resonaban con ecos de antaño. Ruinas majestuosas se erguían como testimonios del esplendor que alguna vez fue. Aquí, entre las sombras del pasado, Arlo y su aliado descubrieron artefactos que revelaban la influencia insidiosa de la entidad oscura en el devenir histórico. En su travesía, el anciano compartió con Arlo antiguos conocimientos sobre el tejido del tiempo, revelando secretos sobre dimensiones temporales entrelazadas y la conexión de cada individuo con el flujo temporal. La narrativa aprovecha esta oportunidad para explorar las teorías y filosofías temporales que dan forma al universo que los protagonistas exploran. Los obstáculos se volvieron más intrincados, con la entidad temporal oscura desplegando trampas que desafiaban incluso las habilidades de los viajeros experimentados. Cada salto temporal era un juego de ingenio, donde la astucia y la colaboración se volvían esenciales. La narrativa explora la dinámica entre Arlo y el anciano, destacando su creciente compenetración mientras enfrentan adversidades. En su búsqueda, el dúo temporal también se encontró con personajes históricos cuyas vidas habían sido manipuladas por la entidad oscura. La narrativa aprovecha estos encuentros para explorar las complejidades éticas de intervenir en eventos pasados y la responsabilidad de aquellos que poseen el conocimiento del futuro. A medida que Arlo y su aliado se aproximaban al rastro de la entidad oscura, la trama se adentró en un mundo de mitología temporal. Los dioses del tiempo y las fuerzas cósmicas se manifestaron en su búsqueda, ofreciendo pistas crípticas y pruebas que desafiaban la percepción de la realidad. La narrativa también se sumerge en la historia personal de Arlo, revelando su propia conexión con la entidad oscura. Secretos enterrados en lo más profundo de su pasado resurgieron, añadiendo capas de complejidad emocional a la trama. El conflicto se volvió tanto una lucha física como una batalla interna para el protagonista. El enfrentamiento con la entidad oscura desató una danza caótica a través del tiempo. Arlo y el anciano, armados con conocimientos ancestrales y determinación, se vieron envueltos en un conflicto que trascendía las barreras temporales. La narrativa explora la intensidad del enfrentamiento, donde las leyes del tiempo se tambalean y las sombras del pasado y el futuro se entrelazan en una danza sinuosa. La entidad oscura, manifestándose como sombras que se retorcían y serpenteadas a través de los ecos del tiempo, desafió a los protagonistas con artimañas temporales cada vez más astutas. El capítulo se sumerge en la acción frenética y las estrategias desesperadas que los viajeros temporales emplean para contrarrestar la amenaza que enfrentan. La narrativa explora la conexión entre Arlo y la entidad oscura, desentrañando los vínculos que se tejieron en el tejido del tiempo.
Secretos oscuros del pasado del protagonista se revelan, arrojando luz sobre la verdadera naturaleza de su relación con la entidad. Este giro en la trama añade capas de complejidad emocional y dilemas morales. En medio de la batalla temporal, el anciano revela una antigua profecía que habla de un elegido destinado a poner fin a la influencia maligna de la entidad oscura. La narrativa explora la idea del destino y la elección, mientras Arlo se enfrenta a la carga de ser ese elegido y las responsabilidades que conlleva. La entidad oscura, consciente de su propia vulnerabilidad ante las fuerzas temporales desencadenadas en la confrontación, despliega su última carta, un artefacto ancestral capaz de manipular la esencia misma del tiempo. La narrativa intensifica la trama al presentar un giro impredecible que amenaza con desencadenar consecuencias catastróficas. En el clímax del capítulo, la batalla alcanza su punto álgido en una dimensión temporal fuera del alcance convencional. La narrativa juega con la distorsión del tiempo, llevando a los protagonistas a enfrentarse con versiones alteradas de sí mismos y visiones desgarradoras de futuros alternativos. Tras la intensa batalla temporal, Arlo se encontró en un estado de desorientación, flotando en el tejido mismo del tiempo. La entidad oscura, herida pero no derrotada, continuaba su danza retorcida a través de las sombras temporales. La narrativa se sumerge en la confusión y la incertidumbre mientras Arlo lucha por encontrar su camino en este reino fuera de las dimensiones convencionales. En este capítulo, la historia toma un giro surrealista cuando Arlo se encuentra con fragmentos de sus propias memorias, recuerdos distorsionados que parecen susurrar verdades ocultas. La narrativa juega con la percepción del protagonista, explorando las fronteras entre la realidad y la ilusión en este rincón peculiar del tiempo. En su travesía a través del umbral temporal, Arlo se encuentra con seres misteriosos que parecen custodiar secretos del universo. Estas entidades, seres atemporales que habitan en los pliegues de la realidad, guían al protagonista hacia el entendimiento y la redención. La narrativa aprovecha este encuentro para explorar temas de redención personal y la posibilidad de cambiar el curso del destino. La entidad oscura, aunque debilitada, sigue siendo una amenaza latente. Arlo, ahora imbuido con una comprensión más profunda del tejido temporal, se embarca en una búsqueda interior para desentrañar las raíces de su conexión con la entidad. La escritura juega con elementos simbólicos y metafóricos, explorando la psique del protagonista mientras enfrenta sus propios demonios. A medida que avanza en su búsqueda, Arlo descubre que la clave para deshacer el influjo de la entidad oscura radica en eventos cruciales de su propio pasado. La narrativa explora la idea de enfrentar y redimir los errores pasados, añadiendo una dimensión emocional intensa a la trama. La relación entre Arlo y el anciano adquiere nuevos matices en este capítulo. La sabiduría del anciano se convierte en una guía esencial para el protagonista, mientras ambos se enfrentan a desafíos que desafían las leyes del tiempo. La narrativa resalta la importancia de la camaradería y el apoyo mutuo en la búsqueda de la redención. La escritura explora paisajes temporales surrealistas, donde la realidad se deshace en colores y formas indescriptibles. Arlo, guiado por las entidades atemporales, se enfrenta a pruebas que ponen a prueba no solo su habilidad científica, sino también su resistencia emocional y su capacidad para abrazar la redención. Arlo, imbuido con la comprensión adquirida en sus travesías temporales, regresó al punto crítico de su confrontación con la entidad oscura. La máquina del tiempo brillaba con intensidad, canalizando la energía temporal en un torbellino que distorsionaba la realidad.
La narrativa se sumerge en la culminación de la epopeya temporal, donde pasado, presente y futuro convergen en un momento trascendental. La entidad oscura, aún retorcida en las sombras temporales, enfrentó a Arlo con sus últimas artimañas. Visiones distorsionadas del pasado y futuros alternativos se desplegaron ante el científico, desafiándolo a mantenerse firme en su búsqueda de redención. La narrativa resalta la tenacidad del protagonista mientras enfrenta las últimas pruebas impuestas por la entidad. En este capítulo final, la trama se sumerge en una dimensión temporal única, donde el tiempo mismo se convierte en un lienzo vibrante de posibilidades. Arlo, guiado por la sabiduría de las entidades atemporales, se enfrenta a decisiones que trascienden su propia existencia y afectan el tejido mismo de la realidad. El anciano, compañero en esta odisea temporal, desempeña un papel crucial al lado de Arlo. Su alianza se convierte en un ejemplo de la sinergia entre el conocimiento científico y la sabiduría ancestral. La narrativa explora la importancia de la colaboración y la diversidad de perspectivas en la resolución de conflictos complejos. La máquina del tiempo, ahora perfeccionada con las lecciones aprendidas y los artefactos recopilados a lo largo de la trama, se convierte en el instrumento para deshacer el tejido temporal corrupto. La escritura aprovecha este momento para ofrecer una imagen visualmente impactante, donde los hilos del tiempo se entrelazan en una sinfonía de luces y sombras. A medida que la confrontación alcanza su clímax, la entidad oscura, despojada de su poder distorsionador, se revela en su forma verdadera. La narrativa explora las motivaciones y la esencia de esta entidad, ofreciendo una visión más completa de su papel en la trama y su conexión con Arlo. La redención, tema central de la historia, se manifiesta en decisiones cruciales tomadas por el protagonista. La narrativa explora el significado de aprender de los errores, enfrentar las consecuencias de las acciones pasadas y la capacidad de cambiar el curso del destino. Arlo se encuentra cara a cara con su propia redención, un momento emotivo que añade profundidad al personaje. El capítulo final culmina con la restauración gradual de la realidad. Los elementos distorsionados del tiempo se desvanecen, devolviendo el equilibrio a la línea temporal. La narrativa utiliza este momento para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y el viaje transformador del protagonista. La epopeya temporal concluye con Arlo, ahora en un presente restaurado, contemplando el horizonte con una mezcla de reflexión y esperanza. La narrativa cierra el círculo de la historia, dejando a los lectores con la sensación de que, aunque el tiempo es un río constante, la capacidad de moldear nuestro destino reside en las elecciones que tomamos en cada momento.